hipótesis explicativas, y cuando uno habla de neglect, pues normalmente habla de neglect espacial, pero hay muchos tipos de neglect. Bien, Sara estuvo revisando el trabajo ayer en mi despacho. A mí me aclaró muchas dudas, que supongo que os lo aclararán a todos vosotros, y espero que disfrutéis tanto como ella va a disfrutar haciéndonos disfrutar, nunca mejor dicho. Bueno, hola a todos. El caso clínico que les voy a presentar fue un caso que vi mientras estuve de prácticas en Reintegra, en Oviedo. Es un señor que tuve el placer de estar con él mañana y tarde, una hora, casi 3 semanas. Y bueno, pues voy a empezar tocando en mi negligencia. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus causas? La neuroanatomía, los tipos, principales síntomas. Voy a tocar más que todos los que tenía el paciente, cómo se evalúa, cómo se rehabilita, y luego pasamos al caso clínico, donde primero vamos a ver los antecedentes personales, luego observaciones conductuales al momento que se hizo la evaluación, el resultado de la evaluación neuropsicológica y la rehabilitación que se le hacía al paciente, y por último la bibliografía. Bueno, en mi negligencia, ¿qué es? Bueno, es un síndrome que describe un fallo para referirse, responder u orientarse a una zona contralateral a una lesión, a una lesión cerebral, siempre y cuando no se deba a un trastorno motor o sensorial elemental. Entonces, ¿por qué se causa la negligencia? Pues principalmente por accidentes cerebrovasculares, tumores y traumatismos craneoencefálicos. El caso de mi paciente es un accidente cerebrovascular. Entonces, bueno, como ya sabemos, primero se creía que la heminegligencia era solo izquierda, solo lesiones en hemisferio derecho. No es así, hay heminegligencia también derecha cuando hay lesiones en hemisferio izquierdo. Pero, ¿por qué la heminegligencia izquierda es muchísimo más grave que la heminegligencia derecha? Pues por este esquema, que es muy sencillo. Cuando hay una lesión en hemisferio izquierdo, que sí que atiende el hemisferio derecho, siempre está el hemisferio derecho para compensar un poquito. Pero cuando hay una lesión en el hemisferio derecho, no hay nadie que compense para atender al espacio izquierdo. Entonces, lo primero que se supo, había una lesión en lóbulo parietal, había heminegligencia. Y esto, pues, explicarlo cómo. Pues sencillo, con el modelo de atención de Mesulam, la representación sensorial está en lo que es la corteza parietal. Pero ahora se ha visto que la heminegligencia es asociada a muchísimas zonas. Esas son las que les voy a enseñar ahora. Bueno, lesión del lóbulo parietal inferior provoca heminegligencia. Lesión del lóbulo parietal inferior asociado en unión con la corteza de asociación parieto-temporo-occipital provoca heminegligencia. También se encuentra asociada a la circunvolución superior temporal, a las circunvoluciones media e inferior del lóbulo frontal, a daños en la ínsula y a daños en zonas subcorticales, sobre todo el núcleo pulvinar y en gánglios basales el caudado y el putamen. Aquí no es tanto porque si dañamos estas zonas se daña la función, no, es más porque si dañamos estas zonas se daña una conexión. Entonces, se daña la conexión, se produce la heminegligencia, desde adentro hacia afuera. Bueno, ¿y esto por qué lo pongo? Heminegligencia, atención o función ejecutiva. ¿Ustedes qué creen que dónde está el fallo? O por lo que nos han enseñado. Lo que dicen los manuales es atención. Vale, pues sí. Pues esto lo pongo porque tuvimos una plática muy interesante con Igor Bombín, que teníamos reuniones semanales para ver cómo iba todo. Y él nos preguntó, así como les acabo de preguntar, ¿ustedes qué creen? ¿Que la heminegligencia es un fallo de atención o no? ¿Ustedes qué creen? ¿La heminegligencia es un fallo de qué? Nosotros, así súper valientes, atención. Y él dice, pues yo creo que no. Que es un fallo en función ejecutiva. Y les explico por qué. Y a mí la explicación, para mí, bueno, me abrió los ojos. Cuando una persona tiene problemas para atender a algo, siempre está consciente de lo que tiene su cuerpo, de lo que hay en el exterior. Pero ¿qué pasa con una persona con heminegligencia? A veces no es consciente de que este brazo es suyo, de que esta pierna es suya, de que esta parte de su cuerpo existe, que esta parte del mundo existe. Y eso no es un fallo de atención.
Eso es un tipo de anosognosia, de falta de conciencia de toda esa parte izquierda del mundo. Pues función ejecutiva. ¿Eso cómo se puede explicar con la anatomía? Pues con el fascículo occipitofrontal superior. Al haber una lesión por aquí, se daña la conexión y de ahí, porque se incluye pues, funciones ejecutivas. Ok, tipos de heminegligencia. La heminegligencia sensorial es cuando el paciente no puede atender estímulos que están en el lado contralateral de su lesión. Pueden ser estímulos auditivos, táctiles o visuales. El paciente la tenía. La heminegligencia motora. La heminegligencia motora es cuando no puede realizar movimientos voluntarios con sus miembros o lo realiza de forma muy lenta con los miembros contralaterales a la lesión y cuando no puede heminegligencia se está yendo para este lado, pues eso es parte de la heminegligencia motora. Mi paciente sí que no realizaba movimientos con toda esta zona, o sea, imitaba una hemiparesia. Y el control de la postura, él iba en silla de ruedas. En silla de ruedas él mantenía el control de su tronco perfectamente. Pero en fisioterapia cuando lo ponían en bipedestación, que es prácticamente estar parado, pues los fisioterapeutas decían que ahí sí se veía la heminegligencia porque él se iba, no podía mantenerse de pie. En algunos casos, si me permites, lo que ocurre se ve perfectamente a través de la inhibición del braceo. Cuando tú caminas rápido, tú vas braceando. Pues yo tenía pacientes que cuando caminaban hacían esto. Y entonces hacían esto. Y esta parte te colgaba. ¿Cómo? Inicialmente la hipótesis es no prestar atención, pero yo estoy de acuerdo con la hipótesis de Igor Gombrich, que el lóbulo frontal está afectado por la diaskisis, que es el daño cerebral a distancia. Bueno, la heminegligencia representacional imaginaria es la que conocemos muy bien con el caso del estudio de los italianos, de que las personas, de algo que incluso ya conocen, como que yo esté parada ahorita en medio del salón y yo los estoy viendo. Y entonces no voy a describir lo que tengo ahorita a mi derecha. Y después me pongo detrás del aula y voy a describir solo lo que tengo a mi derecha en ese momento, aunque acabo de ver este lado. Esa mi paciente, la verdad es que no sé si la tenía porque no sé si se le valoran y yo la verdad no lo pude observar cuando estuve con él. En mi negligencia personal, en la negligencia con el propio cuerpo, que aquí es donde ya no se sabe que esta parte del cuerpo existe. Y por último, la negligencia espacial es con todo lo que es estímulos extracorporales, que está la extrapersonal y la peripersonal. Y la peripersonal a su vez se divide, centrada en el estímulo, centrada en la persona. Ok, los principales síntomas que se presentan con la negligencia. En mi inatención, pues no tendré los estímulos necesitados en el hemisferio izquierdo. Esa la tenía el paciente. En mi aquinesia es básicamente lo de la negligencia motora que hablamos, de los movimientos voluntarios, de mantener la postura. También está el que solo agarran cosas que están en su lado derecha, en una parte contralesional. Bueno, que los movimientos no van con propósito muchas veces. Esas cosas. Pues eso también la tenía. Luego está la negligencia espacial. Esa no sé si la tenía, que va con la parte representacional imaginaria. La hemialexia y hemiagrafia. Es tanto leer y escribir en la derecha. Leer lo de la derecha y escribir en la parte derecha de la hoja. Eso sí que lo tenía. De hecho, a mí me daba mucha gracia si él se ponía a leer solo, que le encantaba leer el periódico. Entonces tenía el periódico y él leía, levantaba... Las columnas de la derecha. No, ni siquiera eso. Levantaba la esquina de la derecha, leía la esquina de la derecha y había terminado. Y después seguía con la siguiente esquina, y con la siguiente esquina, y con la siguiente esquina. El periódico que vacío está. Y esa era su lectura del periódico. Pues esta, hemialexia. La praxia constructiva y dispraxia del vestido. Pues eso también que la tenía. Él solo, si le tocara a él vestirse por su cuenta, sin tener un espejo y sin tener a alguien que le esté orientando, pues él vestiría solo la parte derecha de su cuerpo. Anosognosia, no tenía conciencia de su déficit. Y hemiasomatognosia, que es la falta de sensibilidad en el hemisferio contralateral. Esto supimos que lo tenía, porque bueno, es una de las cosas un poco feitas, que llegó con una quemadura. No sé si recuerdas, tenía una quemadura en su mano izquierda. Y la quemadura fue pues porque él colocó su mano en una hornilla, no se dio cuenta que la tenía ahí, se quemó.
no tenía sensibilidad en su mano. Bueno, luego está alopstesia, aloquinesia, doble extinción simultánea. Bueno, al principio de la heminegligencia, el paciente solo puede atender, si tiene un estímulo a la izquierda, aunque solo sea un estímulo el que tiene a la izquierda, no atiende a él. Pero lo que se espera es que, claro, poco a poco se va rehabilitando, va a poder tener ese estímulo, pero cuando se le colocan dos a la vez, uno derecho y uno izquierda, solo va a atender el de la derecha. Bueno, ¿cómo evaluar la heminegligencia? Pues esta es una lista que contiene muchos estudios que se han hecho de las pruebas que se van utilizando. Yo les pongo aquí las principales, las que más o menos ya conocemos. Bueno, el test de bisección de líneas, cancelación de líneas, cancelación de letras, el dibujo de un reloj, bueno, el bit, y dentro del bit el dibujo de un hombre, que está este ejemplo. La copia de dibujos y la copia de figuras geométricas. La Catherine Berger Scale, que son preguntas, que es como preguntarle, ¿te ha pasado que cuando te afeitas solo el lado derecho de la cara? ¿O qué te ha pasado que a veces te olvida que tienes una parte izquierda de tu cuerpo? Y haciéndole preguntas para ver, pues, cómo ir evaluando la heminegligencia, se va puntuando. The Baking Tray Task, pues, es como decirle, vamos a cocinar y vamos a hacer galletas. Y esta es la bandeja y yo quiero que me pongas la masa de las galletas. Y entonces él va a colocar la masa, pues, en la parte derecha. Entonces ya ahí vemos, hay una heminegligencia. Ahí, si me permites, tengo una anécdota de una paciente que le decía a sus familiares: cuando venga mañana, con ella, por favor, no la ayude en nada. Solo a vestirse, obviamente, no va a venir medio desnuda. Y fue muy curioso porque solo iba maquillada de su lado derecho. Entonces tenía media cara maquillada, pintada la raya, el rímel, etc. Y los labios los tenía pintados por la línea media. Entonces parecía el Doctor Infierno, era una cosa muy extraña. Pues bueno, esta prueba. Ok, rehabilitación. Para heminegligencia se han propuesto 1001 formas de rehabilitarla. Aquí están las principales, que voy a mencionarles algunas y vamos a medio explicar. Bueno, lo principal, incrementar conciencia de déficit. Si no hacemos que el paciente esté consciente de lo que tiene, no se rehabilita. Punto. Estimulación vestibular calórica, esto es irrigar con agua el oído contralateral para que haya una rotación de cabeza. La técnica de light catching, pues se tapa el ojo derecho para que vea por la izquierda. Entrenamiento de visualización y movimientos en imaginación por la parte de la heminegligencia representacional o imaginaria. La activación del miembro contralateral, ya sea hacer que funcione por tareas que se le ponen a ese lado, o incluso hay unos que no sé yo qué tan de acuerdo estoy, pero el amarrarle el otro miembro para que tenga que usar la fuerza. Restricción de la mano. Y a mí me parece que debe ser un poco estresante. Bueno, la de rastreo y búsqueda visual, que eso ya lo hemos visto mucho aquí. Técnicas de rotación de tronco, técnicas de biofeedback, que es hacer la rehabilitación con el paciente y que después se vea. Y vea la negligencia que tiene. Estimulación magnética transcraneal, rehabilitación asistida mediante robot, que es como las cosas que vimos en Valencia del Mar, uso de prismas ópticos, realidad virtual. De todo esto, los resultados son temporales, menos lo que se ha visto que sí que funciona a mayor plazo de tiempo, los prismas ópticos, estimulación vestibular calórica y rastreo y búsqueda visual, pero en algo muy grande, en algo muy real, no tanto en papel y en algo de escritorio. Entonces, bueno, para entender cómo son los prismas, pues les voy a poner un pequeño video. Brain Games. Ver es creer. Las pistas visuales que absorbemos continuamente son tan importantes que cuando las alteramos, aunque sea ligeramente, todo el mundo puede parecernos un poco descentrado. ¿Quieren ver a qué me refiero? Hemos quedado de nuevo con el Dr. Dan Simmons junto a unos avejados jugadores de la Liga de Baloncesto. Siempre meten canasta desde cualquier punto de la pista. Pero, ¿qué creen que pasará si alteramos su perspectiva? Bueno, lo que quiero es que os pongáis estas gafas cuando lancéis. Hemos equipado a los jugadores con unas gafas de prisma especiales. Son como gafas extremadamente potentes y sus lentes refractan tanto la luz que todo lo que se ve a través de ellas parece movido 30 grados a la derecha. ¿Qué creéis que pasará en su primer lanzamiento? Muy bien.
Tus gafas han movido tu visión unos 30 grados a un lado y lo que creías que estaba justo delante estaba a ese lado. Es una sensación extraña, es como si te mintieran los ojos. ¿Creen que serían capaces de aceptar un tiro libre si sus ojos les mintieran? ¿Por qué no ponen a prueba su destreza de percepción visual con el siguiente juego? Aquí es donde veríamos la canasta si llevásemos puestas esas gafas. Sabiendo que lo mueven todo 30 grados a la derecha, ¿adivinan dónde está realmente la canasta? ¿Está en la posición 1, 2, 3 o 4? ¿Ya tienen la respuesta? Vale, pues vamos a quitarnos las gafas. La canasta está en la posición 2. ¿Habrían acertado? ¿O habrían fallado, como este jugador? Cuando lancé los 2 primeros tiros creí que sería fácil, pero las gafas me despistaron. Venga, uno más. Déjame lanzar uno más. Lo increíble del cerebro, sin embargo, es que sabe adaptarse a ese tipo de alteración visual. Una vez que se da cuenta de que algo ha cambiado, reajusta el sentido espacial y aunque sigamos viendo las cosas torcidas, podemos adaptarnos y encestar. Es una locura, ¿verdad? Ahora quiero que te quites las gafas y lances otro tiro libre. Y que una vez normalizado el mundo, será capaz de encestar todos los tiros, ¿no? Dios mío. ¿Es lo que esperaban que pasaría? Tu cuerpo ya se ha adaptado al desplazamiento de la canasta y ahora tu cerebro tiene que compensarlo e ir en dirección contraria, pero te estás acercando, ya has tocado el aro. Pues eso, pero para la meningitis. Bueno, ahora ya vamos con el caso clínico. Pues como les dije, es un hombre, su fecha de nacimiento el 16 de marzo del 53, la fecha del daño fue el 2 de mayo del 2014, un accidente cerebrovascular isquémico, es de lateralidad diestra, estudios 15 años, educación formal, perito electrónico. Su situación laboral premórbida, pues fue empleado de la compañía telefónica, su CI premórbido estimado alrededor de 150, que está un poquito alto, pero bueno, con la fórmula. Ok, ¿qué le pasó? 2 de mayo del 2014, sufrió un ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Se detectó obstrucción en la arteria cerebral media derecha. También se detectó hipoplasia de la arteria cerebral posterior izquierda con permeabilidad de la arteria comunicante posterior izquierda. ¿Hipoplasia qué es? Hipoplasia es cuando el desarrollo de la arteria como que no se concluye, se detiene, no está bien desarrollada. Bueno, entonces con todo esto, ¿qué se le hace? Pues un tratamiento permeabilizador agudo mediante una embolectomía intracraneal, cuando ya sabemos que es quitar lo que obstruye la arteria. Ok, como antecedentes personales importantes, aparte de lo que ya sabemos ahora, presenta enfermedad cerebral multiinfarto y antecedentes de angiopatía amiloide. Esto es, cuando tenemos la arteria, las paredes de la arteria, las proteínas amiloides se van acumulando y esto ayuda a que haya accidentes cerebrovasculares. En el 2004 ya había sufrido un ictus lacunar en el hemisferio derecho. En el 2011 una hemorragia cerebral de probable etiología amiloidea. Y además presenta una herniorrafía inguinal, que es que tenía una hernia en su abdomen, se operó por eso, o sea que ya tiene una operación con anestesia general, y sufre síndrome ansioso depresivo. Eso como antecedentes personales importantes. Ok, al momento de la evaluación, observaciones conductuales que se hicieron. Bueno, el paciente presentaba una actitud colaboradora, adecuada, pero se le miraba que tenía poca iniciativa propia, o sea que ya se ve que hay cierta apatía. Se le pregunta por las secuelas de su último accidente cerebrovascular, no dice nada en específico, pero dice, este último sí que fue fuerte, no puedo mover la mitad de mi cuerpo. Se le pregunta por áreas cognitivas, si hay algo que ve que le falla un poco, memoria, atención, y dice que no, que eso no. Se le pregunta por limitaciones a nivel funcional y dice que sí, que en eso que necesita ayuda para prácticamente todo lo que es actividades de la vida diaria. Se observa una marcada anosognosia. Dice que a nivel cognitivo, pues, él sigue bien. Y, bueno, también al momento en que le hacen la entrevista, pues notan que en lugar de ver a su interlocutor a los ojos, está todo el tiempo viendo la pared derecha. Entonces ya en ese momento, sin evaluación alguna, ya saben, hay una negligencia izquierda. Y muy grave encima, porque está viendo la pared.
y dificultades de concentración. Y finalmente, pues tiene problemas para encontrar la palabra adecuada, lo que lo lleva o a parafrasear o a buscar palabras similares y termina en un discurso incoherente. Ok, en la evaluación, pues, ¿qué es lo que se encontró? Pues su rendimiento cognitivo global, que se evaluó con el WISE, tiene una puntuación de 77, T de 35, cae en un rango bajo. Pues como habíamos visto antes, su CI premórbido, hay un deterioro cognitivo severo sobre funcionamiento previo. Y esto se ve en CI verbal, pero más que todo en el manipulativo, que es lo que está ligado a funciones ejecutivas. Ok, presenta una alteración severa de su capacidad visoperceptiva. Esto, por la negligencia que ya sabemos que tiene y porque tiene dificultad para integrar información visual. O sea, que él sí que puede percibir los detalles y de los estímulos visuales que se le presenten, pero no en un todo. No en un todo, no puede ponerlos en un todo, sino que los ve de forma separada. En pruebas de atención, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo se ven distintos resultados de acuerdo a la función. La amplitud atencional se ve que la tiene normal. El problema es que tiene problemas para mantener la atención en el tiempo y para inhibir distractores, tanto internos como externos. Entonces hay un fallo grave en concentración. Y aparte de esto, hay un enlentecimiento de respuesta verbal y motor. Memoria. Pues la memoria se evaluó con pruebas que están estructuradas de muchas formas. Todas con material verbal, porque en mi negligencia pues iba a artefactar todo lo que tuviera material visual. Y se pudo ver que él retiene información bien, aprende, recupera. Pero cuando se le presenta algo que está poco estructurado, que tiene él que generar las estrategias para aprender, pues su funcionamiento era bajo. Entonces se veía un problema de memoria secundario a alteraciones en funciones ejecutivas. En la valoración objetiva de funciones ejecutivas tiene un síndrome disejecutivo, que ya lo explicó Paul. Tiene problemas para autorregular su conducta, lo que le lleva a dar respuestas perseverativas e impulsivas, y esto se genera en problemas para resolver problemas. Se le generan problemas. Tiene una marcada nosognosia y bueno, el lenguaje y nosiapraxias no tiene alteraciones. Y aquí las tablas para ver más o menos lo que acabo de resumir. Van a ver que sale bajo en todo, pero muchas de las cosas yo pienso están artefactadas por la negligencia de todo esto. Cosas que no se pudieron aplicar. Torre de Hanoi no se puede aplicar. Bueno, aquí aprendizaje y memoria, que le fue peor en esta, que tenía que la estrategia es él, que en esta, que está más estructurada. Bueno, y como conclusión, presenta alteración severa de su capacidad visoperceptiva, negligencia. Alteración severa de capacidad de concentración. Está muy enlentecido. Tiene alteración de moderada severa en funcionamiento ejecutivo y funciones relacionadas, porque tiene el síndrome disejecutivo. A nivel de conducta, pues es impulsivo, es desorganizado, tiene pérdida en habilidades y conexión social, está apático y encima de todo esto está nosognosia. Bueno, los objetivos que se plantearon en el centro, ya sabiendo todo lo de antes, en el sistema atencional quieren mejorar la capacidad de concentración y quieren que sea un poquito más rápido. Visoperceptiva, pues que se dé cuenta de su alteración, que pueda generar estrategias y que pueda generalizar las estrategias a otros contextos. En funciones ejecutivas, que pueda resolver problemas, control de impulsos, que logre una planificación efectiva e incremento de la flexibilidad cognitiva. Es un poquito así cuadrado. La memoria de trabajo la tenía bien. Porque una de las posibles estrategias es mejorar la working memory. Ya. Pues no sé. Esos son los objetivos del centro. Ya. Viendo si la valoración neuropsicológica previa... Yo creo que la tiene bien, pero es que en realidad todo en él está afectado por funciones ejecutivas. Yo creo que a la larga sus fallos son
función ejecutiva de mi negligencia, y eso le afecta a todo, pero todo. Ok. Entonces, antes de hablar de la rehabilitación que se le hizo a él, pues la familia tiene que estar involucrada. Recomendaciones a la familia. Estas no las habían puesto en el centro y me parece que es muy importante. El manejo en casa. Ponerse siempre a la izquierda del paciente. Pues hay que lograr que poco a poco vaya viendo a la izquierda. Ponerse a la izquierda. Colocarle la comida, televisión, cualquier objeto a la izquierda. Si lleva un reloj o algo de importancia, en el brazo izquierdo, para que tengan que verlo. Cuando vaya a leer, pues que le coloquen ellos una línea roja fluorescente en el lado contralesional. Que se comience el vestido siempre por los miembros izquierdos. También que cuando se vaya a vestir, cuando se vaya a hacer, lo haga enfrente a un espejo para que pueda él ir viendo. A la hora de comer, que esté situado en la mesa, de modo que todos estén a la izquierda para que, bueno, de alguna forma va a tener que interactuar. Y eso. Estructuración del tiempo. Comidas, sueño y ocio. El sueño, pues, se recomienda que duerma en horario nocturno, alrededor de 8 horas y no mucho más de eso. A él le encantaba dormir, incluso en el centro se tomaba su siesta. Y la siesta que no durara más de 40 minutos, para no alterar sus ciclos vitales. Se recomienda que lo introduzca en la dinámica familiares. Eso en tiempo, ¿por qué? Pues para que él se vaya adaptando al ritmo de los demás. Porque sí que, pues, como era un poco cansadito lidiar con él, pues hacían ellos sus cosas y después comían ellos, después ellos, hacían eso ellos y después él. Entonces no, pues se recomendaba que lo hicieran juntos porque poco a poco él se pudiera ir adaptando. Bueno, tenía problemas de control de esfínteres, no sé si todavía los tiene, en ese momento los tenía. De hecho llevábamos una tablita en el centro para ver cuándo había ido al baño, había que acompañarlo y todo eso. Entonces se recomienda a la familia que se haya acompañado de un familiar 2 horas antes de la hora en la que se vaya a acostar, que este sea el último momento en el que coma y tome bebidas para que pueda ir al baño antes de dormirse y no se levante durante la noche. Y bueno, en el tiempo de ocio en casa facilitarle tareas de ocio. En participación en actividades de la vida diaria, pues siempre que los familiares, porque claro, son personas que trabajan, los familiares de nuestros pacientes trabajan y tienen cosas que hacer, es muy raro que el familiar esté siempre disponible para el paciente. Pues siempre que el familiar y el paciente, el paciente lo permita, pues que le dejen realizar las tareas que se trabajan en el centro de forma independiente o con mínima supervisión, como por ejemplo poner los zapatos, ponerse la chaqueta, lavarse los dientes, partir su comida, entre otras cosas. Ahora ya la rehabilitación del paciente. Pues antes que nada, el énfasis en aumentar la conciencia de déficit. ¿Esto cómo? Pues solo lo hemos visto. Brindarle información de su enfermedad, hablar con él de sus capacidades antes, sus capacidades ahora. Darle retroalimentación verbal y visual de cómo es su desempeño. Crear estrategias, que aplique estrategias, que prevea qué nuevos problemas puede tener y qué estrategias puede utilizar para esos nuevos problemas. Y pues al final generalizar todo lo que se vaya viendo a todos los contextos. La intervención en el centro, la que yo pude realizar, era toda sobre el síndrome de negligencia. Aparte que yo pienso que su síndrome era tan discapacitante que se puede trabajar poco a poco. Entonces, la forma en la que se trataba ahí está basada en el modelo de Faulkner, que es el cual se incide en atención espacial con estímulos externos, llamativos. Ok, en las tareas que se trabajaban con él se implicaban procesos de rastreo y búsqueda visual, atención sostenida, atención selectiva y atención alternante. Ahora le voy a poner ejemplos de cosas que hacíamos con él. Con la lectura del periódico. Con la ayuda de estímulos llamativos, pues esto que era un color anaranjado así súper brillante, en el lado contralesional, ruidos, porque se iba al lado derecho, pues así, hey, algo, y cuando ya no venía, pues decirle, hey, ¿a qué lado tenemos que leer? Pues se venía a la izquierda. Aquí les tengo un video. ¿No usabais el láser? No. Porque es un láser, afecta la vía tectopulvinar y por tanto prestas mucha atención. Pues, algo que se mueva al lado izquierdo. Eso ya vamos a hacer. bueno. ¿Por fin quieres recuperar? ¿De qué lado del periódico? Sí, Estas reglas
ve factible evitar la legislación tras el acuerdo con los acreedores. Bueno, él era así, muy lentecito, y su forma de hablar era así como lo están escuchando ahí, y para todos nos decía, bueno, o no lo veo, pero era tan adorable, no sé, yo le agarré tanto cariño. Bueno, resolver sopas de letras, pues con estímulos visuales en el aula tradicional y mensajes verbales. Lo mismo con sudokus, se hacían con él. Bueno, todo esto y esto, se trabajaba también en función ejecutiva. Se le decía, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las reglas? E ir anotando qué números no se pueden ir. Pues eso. El juego de los pinchos. Pues en este juego él tiene una instrucción de cómo tiene que colocar las figuras, en qué orden, qué color, la forma. Y entonces, lo que él tenía que manipular se le colocaba a la izquierda, había una rotación de tronco. Y, bueno, con ayuda de ruidos y mensajes verbales. Y otro video. ¿Y ahora? Amarillo. ¿De dónde lo agarramos? Muy bien. Bueno, ¿Usabais apps de iPad y demás? no. Bueno, ellos utilizaban la Wii e intentamos con él una vez, pero... Te lo digo porque hay una app que se me ha venido a la cabeza, que se llama Glitter Creature, que te aparece hablando como todo en inglés, en donde te salen bichos de las 4 esquinas y van a comerse un pastel. Y el objetivo es pulsar para aplastar el bicho. Pero lo bueno es que te aparecen de las 4 esquinas. Y entonces eso para prestar atención, primero, en primer lugar los bichos se mueven y en segundo lugar aparecen aleatorios. Pues bueno, no, pero sí que hubiera estado divertido. Son cosas que se me ocurren. Él se reía de algunas cositas. Cuando le pusimos la Wii, o sea, su sonrisa, reírse para él era... Pero cuando le pusimos la Wii estuvo esa media sonrisa, ¿verdad? Bueno, esa tarea es parecida a la anterior, solo que está la instrucción visual, ya lo manipulable está todo en el tablero. Entonces la instrucción visual se le colocaba a la izquierda para que tuviera que girar la cabeza y él iba haciendo. Y además se utilizaba la ayuda de pegatinas llamativas porque, bueno, aparte de que se le olvidaba lo que estaba a la izquierda del tablero, entonces empezaba a agarrarlo de la derecha, incluso lo que ya había terminado. Entonces se le colocaba pegatina como, esto lo terminamos, este no lo vamos a tocar. Bueno, así. ¿Y todo esto tiene transfer en las actividades de la vida diaria? Ya. Es el caballo de batalla de la rehabilitación de la migraña. Quisimos probar hacer uno de rastreo de búsqueda visual a grande escala, pero justo el videoproyector estaba malo en el tiempo que estuvimos ahí. Y estuvo en reparación todo el tiempo que estuvimos ahí. Entonces, pues, no pudimos probar con eso. El amarillo ya lo hemos puesto. Llevamos amarillo, rojo y verde. ¿Qué sigue? ¿Sigue aún? Primero el azul. No, pero de ahí no, porque esa vimos que ya está terminada. Esa ya la dejamos ahí. El morado lo bajamos. Hay que jalar. Ya nos queda el azul libre. ¿Y ahora? Ahora seguimos con esta línea. Que aquí no debería de haber nada. Entonces, ¿qué hacemos con esto?
aparte de esas cosas, pues se jugaba las cartas con él. La forma en la que se hacía, bueno, lo que él tenía que manipular en ese momento sí que estaba a su derecha, porque si no le era muy difícil, porque no movía el brazo izquierdo, pero lo que tenía que ver con lo que jugábamos todos sí que estaba en la parte contrarrecional. Y encima de esto él tenía que estar pendiente del turno de quién iba haciendo. Entonces, sigues tú, presionaba, decía, Sara, te toca, Sara, te toca, y yo estaba pensando, y yo ya voy, y entonces, bueno, así, pendiente de las cosas, y acá, y eso. Iba y se utilizaba, bueno, siempre la ayuda de ruidos y mensajes verbales cuando se le olvidaba algo, o se me iba para la derecha otra vez. Se jugaba la escoba y el chinchón, con las mismas estrategias. El del atasco, que ya lo conocemos todos, que hay que liberar un carrito, sacarlo del parqueo. Esto se hacía con él, pero no tanto para que lograra sacar el carrito, porque nos podíamos estar media hora solo para que colocara cada carrito en su lugar. Porque incluso en ese cuadrito, que es un cuadrito muy pequeño, será algo así, pues él miraba al final acá. O sea, ahí no, tampoco lo miraba entero, pues es decirle, ¿y ese dónde va? A la izquierda, ok, ¿cuál es la izquierda? Aquí, no, seguirlo moviendo. Cuando ya lograba ponerlos, que era gran parte de la sesión, pues ya se intentaba que él pues, lo resolviera, pero no era el objetivo final en ese momento, porque eso mi negligencia le impedía mucho. Tareas de tachado, que aquí también se trabajaba un poquito la planificación, le decíamos, ok, ¿qué vamos a hacer? Tachar los triángulos. ¿Y en qué orden lo vas a hacer? Les decía ya, por columnas, por líneas. ¿Y de dónde a dónde? De izquierda a derecha. Bueno, ya, él iba, se perdía, pero mensajes verbales también. Y por último, como las sesiones de neurooralitas de neuropsicología se hacían casi a la última hora del día, porque él estaba todo el día en el centro, pues al final él tenía que ponerse la chaqueta. Entonces, se le ponía el espejo enfrente y decirle antes, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces él decía, primero brazo izquierdo, después brazo derecho, y eso ya lo tenía mecanizado. Ok. ¿Y cómo el brazo izquierdo? Pues primero la mano, después el codo, después el hombro, y después paso. Y él lo decía. Y empezaba brazo derecho, y no, ¿cómo es? Y que tenía que verse en el propio. Después le ayudaba un poquito, y metía la mano un poco, y después ya se lo quería poner otra vez para acá. Y entonces, pues no, que salga la mano, y salía la mano, me le hacía un poquito más el brazo, acá. Y el espejo en esto sí que le ayudaba mucho, por eso las recomendaciones a la familia, vestirlo y hacerlo frente a un espejo. Y bueno, básicamente fue eso. Esta es mi bibliografía. Y muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta para Sara? Es su última semana aquí en España, con lo cual aprovechar. Parte para Honduras el miércoles. El miércoles.